¿Sabías que puedes ser alérgico a los ácaros y acabar reaccionando al comer marisco? ¿O que un polen puede hacer que te pique la boca al comer fruta o frutos secos? Hoy vamos a hablar de un concepto clave en alergia, que genera mucha confusión en consulta: la reactividad cruzada. Por ejemplo, personas alérgicas a ácaros que pueden reaccionar al comer marisco, pacientes con alergia a pólenes que notan picor en la boca al comer frutas como melocotón o manzana, e incluso casos en que una alergia a frutos secos sea secundaria a una alergia a pólenes. En este episodio vamos a ver qué es exactamente, por qué ocurre, qué alimentos están implicados y, sobre todo, cómo diferenciar una alergia leve de una potencialmente grave. Soy el Dr. Pujadas, alergólogo. En este podcast explico alergias de modo sencillo y sin mitos. Hoy hablamos de la reactividad cruzada. ¿Tienes alergia al polen y a las frutas? ¿Tienes alergia a los ácaros y a los crustáceos? Pues esto podría ser una cosa que se llama reactividad cruzada. Probablemente una de las causas relacionadas con la alergia que más importancia tienen, y tenemos que tener claro lo que es y por lo que se produce. Bien, la reactividad cruzada es un fenómeno por el cual nuestro organismo, al identificar dos secuencias de proteínas similares, las puede identificar como si fuesen iguales. ¿Eso qué significa y qué repercusión tiene? Vamos a pensar, por ejemplo, en un polen, ¿vale? Y en un alimento de origen vegetal vamos a pensar en una fruta. Tanto el polen como las frutas tienen algunas proteínas que se parecen mucho entre ellas. Entonces, al parecerse tanto, el cuerpo las identifica como si fuese la misma, y de tal manera que tenemos los síntomas respiratorios, los alérgicos a pólenes, y estornudan, les pican ahí los ojos y tal, cuando tienen contacto con esos pólenes. Cuando ingieren alguna fruta y tiene una similitud estructural suficiente como para desencadenar una reacción, puede hacer una reacción alérgica diferente de la que tenía de tipo respiratorio al ingerirlo, ¿vale? Es decir, que es muy típico en los pacientes que son alérgicos a pólenes empezar a desarrollar con el tiempo, con alguna fruta, suele ser lo habitual, un cuadro de que cuando lo comen le pican los labios, pican la lengua. Puede ser incluso cuadros más serios, puede ser cuadros de urticaria y tal. Normalmente suele empezar por lo que nosotros llamamos un síndrome de alergia oral, ¿no? Que se pican en los labios, en la lengua, en la boca al comerlo, ¿vale? Igualmente que pasa esto entre los pólenes y los alimentos de origen vegetal. Hemos hablado de las frutas, pero igual pasaría, por ejemplo, con los frutos secos, ¿vale? Puede pasar también con los pacientes que son alérgicos a ácaros. Lo más frecuente por reactividad cruzada, en este caso alergia alimentaria, sería la alergia a los crustáceos, gammon, langostino, bogavante, etc., ¿vale? Es verdad que puede incluir otras familias de mariscos, a veces los moluscos, a veces cefalópodos también los puede incluir, pero no es tan frecuente, ¿vale? En nuestro medio, ¿vale?, lo más frecuente es la alergia a ácaros, y lo más frecuente es encontrar que esos alérgicos a ácaros son alérgicos habitualmente a los crustáceos. De todas maneras, en nuestro medio también puede ser un cuadro mixto. Puede ser paciente que sea alérgico a los ácaros y a los pólenes, y a lo mejor a los crustáceos no tener alergia, y sí tener alergia a frutas, por esa misma reactividad cruzada. Normalmente suele iniciar el cuadro respiratorio, es decir, suele empezar la rinitis alérgica, suele ser previa a esa sensibilización a alimentos. Habitualmente es así, a veces pasa al revés. A veces empezamos con la alergia a alimentos, es decir, pongamos por caso un paciente que sin haber tenido síntomas respiratorios con los ácaros hace una reacción al comer una gamba,
y pasados unos años empieza a notar que con el polvo empieza a estornudar, le pica la nariz, los ojos, y entonces es cuando le hacemos las pruebas y son positivas a los ácaros. Decimos que lo importante es la similitud estructural de las proteínas, es decir, la forma que tienen las proteínas es lo que identifica, es lo que hace que se parezcan unas con las otras, no tanto la composición específica por aminoácidos, sino que tenga algún trozo de esa proteína que se parezca entre una y otra, porque de hecho también encontramos a veces reactividades cruzadas que no tienen demasiada relación, ¿vale? Por ejemplo, hay un poco de reactividad cruzada entre el polen de olivo y el hongo alternaria. En principio eso lo pensaríamos y son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Una cosa es un polen que viene de un árbol, ¿vale? Y lo otro es un hongo ambiental que es de la familia de los hongos. No tienen nada que ver una con la otra, pero tienen una zona proteica que es de estructura similar entre una y otra. Entonces a veces el cuerpo lo identifica como que fuese la misma, ¿eh? Entonces es muy frecuente encontrar pacientes cuando te hacen las pruebas que son positivas a ambas. ¿En qué más cosas podemos encontrar reactividad cruzada? Podemos encontrarlo también en medicamentos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la alergia a las penicilinas, que era lo que hablábamos el otro día, ¿vale? Por aquí tenéis el enlace para el vídeo de alergia a penicilinas. Lo que vemos con frecuencia es que entre diferentes familias de beta-lactámicos hay diferentes grados de reactividad cruzada, ¿vale? Así, por ejemplo, la reactividad cruzada entre la penicilina y la amoxicilina es muy alta. Esto es porque en este caso hay una estructura que se llama el núcleo beta-lactámico de este grupo de antibióticos, que la mayoría los tienen en común, y entonces, claro, si tú has desarrollado anticuerpos contra ese núcleo beta-lactámico, si te has vuelto alérgico con uno de esos beta-lactámicos, con otro también tendrás alergia. Entonces, esto de la reactividad cruzada es muy importante, ¿vale? Porque es lo que desencadena bastantes problemas en los pacientes, sobre todo por el tema de alergia a alimentos, ¿vale? Pacientes que son alérgicos, por ejemplo, una cosa que llamamos nosotros panalergenos, que en muchos alimentos de origen vegetal tienen una proteína que es muy similar entre ellos, entre muchos alimentos de origen vegetal, incluso de familias diferentes, e incluso con polen. Si uno tiene alergia a esta proteína, va a dar pruebas y síntomas con muchos alimentos diferentes, ¿vale? Esto lo más frecuente suele ser un grupo de proteínas que se llaman LTPs, que son unas proteínas de defensa vegetal que se llaman transportadoras de lípidos, y después las otras que también son bastante conocidas son las procilinas, ¿vale? Son otras proteínas que muchos alimentos de origen vegetal y muchos pólenes tienen y son de estructura, la estructura proteica suya es muy similar entre diferentes alimentos y diferentes pólenes. Entonces, si tenemos anticuerpos contra una de ellas, puede ser que con otros alimentos que tengan esa proteína de manera similar demos problemas. Por eso es importante lo del tema de la reactividad cruzada. Si este tema te interesa, en el canal hay más vídeos de otras alergias. Te animo a que te suscribas al canal y a nuestro newsletter. Combatimos la alergia.